Estos estudios, desde mi punto de vista, comienzan a través de un estudio arqueológico. ¿Qué es el estudio arqueológico? El estudio arqueológico es el estudio a través de la cultura material de los pueblos. Es la historia cuando no está escrita con la mano del hombre. Es la historia que se ve reflejada en el paisaje. Y cuando yo hablo de paisaje estoy hablando de la selva, en este caso. La selva que ha sido transformada por el hombre y su historia está grabada ahí. Y está grabada en el paisaje, pero también en los vestigios que han dejado los hombres que vivieron ahí y que transformaron la selva. Esto comenzó con una prospección, con un reconocimiento de la provincia de Zamora Chinchipe. Como el nombre dice, Zamora y Chinchipe son los dos ejes fluviales fundamentales. Son las cuencas hídricas más importantes. La de Zamora en la parte norte de la provincia y la de Chinchipe en la parte sur. Ambos de estos ríos desembocan en el Marañón. Y como ustedes saben, el Marañón es uno de los afluentes principales del Amazonas. Entonces estamos en las cabeceras del Amazonas, en el flanco oriental de los Andes, donde durante mucho tiempo se consideraba que iniciaba la Amazonía. Y es en realidad donde comienza la Amazonía. Hasta mediados del siglo XX, esta provincia no existía, era conocida como la provincia de Loja. Loja abarcaba todo esto, y por eso personalmente Loja era la entrada a la Amazonía. Con esta introducción, les digo que el reconocimiento que nosotros hicimos ahí nos llevó a descubrir más de 400 sitios arqueológicos. ¿Qué es un sitio arqueológico? Es un sitio donde el hombre ha ejercido una actividad social y ha dejado huellas de aquello. ¿Qué es una actividad social? La interacción entre seres humanos. Un fulano que va al bosque, coge un mango, por decir algo, y se lo chupa, no es una actividad social. Cuando este individuo comparte ese mango con otra persona, o un cacao, o lo que fuese, hay interacción social. La huella de esa interacción social es lo que construye las sociedades. Hay distintas escalas en que esto se maneja. Me estoy deteniendo en esto que es fundamental para que ustedes comprendan la importancia de lo que viene a continuación. Sitios arqueológicos son sitios donde hay huellas de una antigua actividad social humana. Y eso es importantísimo. Nosotros, como les digo, descubrimos más de 400 sitios importantes con esto, regados a lo largo de toda la provincia. Pero encontramos en la parte sur de la provincia, en la parte de la cuenca del Chinchipe, un sitio excepcional de esta interacción social, que es el sitio llamado Santa Ana de la Florida, que después vamos a hablar en detenimiento aquí. Y esto nos abrió una perspectiva totalmente nueva para comprender lo que es la historia de la Amazonía. Porque como vamos a ver, la Amazonía era considerada efectivamente como un jardín precioso, ¿no? Pero un jardín que ha sido transformado por el hombre. Esta zona que nosotros hemos estudiado es una mezcla de varios nichos ecológicos, a distintas alturas, porque la cuenca del Maya Chinchipe baja más o menos desde los 2.000, 1.600 metros de altura hasta una altura de 400 metros sobre el nivel del mar, cuando el Chinchipe desemboca en el río Marañón. Y a lo largo de toda esta trayectoria territorial, la geografía y la naturaleza va cambiando. Hay distintos biotopos. Es una de las zonas donde hay el mayor grado de biodiversidad. ¿Qué es eso de biodiversidad? Como ustedes son alumnos de IEM saben muy bien. Es la diversidad de formas de vida, que sean plantas, que sean insectos, que sean mamíferos. Todo eso hay aquí. En este sector es una de las zonas que tiene la mayor grado de biodiversidad. Y es un sitio donde se encuentran relictos de antiguos jardines. ¿Qué es eso de antiguos jardines? Sitios que han sido transformados por el hombre, donde él vivía y donde a la selva peristina le transformaron en un jardín para producir alimentos. Y eso el arqueólogo, los ecólogos y las gentes que van a la selva y se ponen a mirar a su entorno y dicen, estas especies no son las que normalmente deberían estar aquí. Alguien ha modificado el jardín, la selva original y la ha transformado en un jardín. Aparece la chonta, aparece el cacao, distintas formas que están de manera silvestre en la naturaleza, pero que de pronto aparecen agrupadas en determinados sectores. Y eso es la acción del hombre, la transformación de la naturaleza. La cuenca del Chinchipe, como les digo, comienza en las alturas de los Andes y va abriéndose camino a través de estrechos callejones hasta que el Chinchipe se va haciendo cada vez más ancho, más caudaloso, hasta que llega a la desembocadura en el río Marañón. Hay, como les acabo de explicar, distintas formas de vegetación. Fíjense a distintas alturas cómo va variando. Hasta que llega en la desembocadura del Chinchipe en el Marañón a un bosque seco, casi xerofítico. ¿Quién hubiera pensado que el Marañón
era un bosque seco xerófilo. Esa es la realidad de esta cuenca particular. Y esto es interesante porque la diversidad ecológica ha llevado a interacciones entre distintos grupos que vivían a través de distintos nichos ecológicos, cada cual compartiendo los productos que tenían a su alcance. Y esto produce cultura. La interacción produce que se muevan ideas y productos y que lleve a una discusión entre distintos grupos que están alejados entre sí. La discusión entre los distintos seres es lo que lleva a reflexionar sobre la realidad, sobre la cosmología compartida. Vamos a ver que en la cuenca del Chinchipe, en esta área tan amplia, había una misma ideología, una misma cosmovisión que fue compartida desde hace mucho tiempo por grupos. Como sabemos, este es el hogar tradicional de los pueblos shuaras, que eran conocidos sobre todo por ser guerreros poderosos, ¿no? Y la noción que se ha hecho en el occidente de ellos ha sido siempre de estos, entre comillas, salvajes, conocidos sobre todo ¿por qué? Por la cacería de cabezas y la reducción de cabezas, las famosas zanzas. Entonces, en la visión tradicional, la Amazonía, el hogar de los salvajes, entre comillas, era incapaz de producir una civilización. Sabemos en realidad que esto no tiene nada que ver con salvajismo. La producción de zanzas no es una cuestión de barbarie, es una cuestión ritual. La gente va y busca el alma de su enemigo para apropiarse de su fuerza, para incorporarse de esa fuerza y transformarla en un acto social que es la producción de zanzas. En fin, son procesos un poco más complicados de lo que estoy ahorita detallando. Pero en esta sociedad no hay un jefe político, y esto es algo fundamental. No hay un cacique, no hay el gran cacique de los shuaras. En realidad, cada grupo shuar lo que tiene es un sabio, lo que se llama el yacha, la persona que es el intermediario entre la comunidad y las fuerzas del universo, las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas cósmicas. Él es capaz de atraer esas fuerzas y transformarlas en beneficio de la comunidad. Él es el curandero, él es el que ve más allá, el que ayuda a solucionar problemas, el que le dice a ti te echaron una mala suerte por tal y tal razón, el que es el frotador, el que alguien se rompe un hueso y le repara. En fin, es un personaje fundamental en las sociedades amazónicas, no solo en el Ecuador, sino a través de toda la Amazonia, el yacha. La cultura material de estos pueblos es la típica que ustedes deben conocer si es que han viajado un poco y han visto, ¿no? Son materiales relativamente, entre comillas, burdos, un poco toscos, donde las formas son bastante estereotipadas. ¿Qué significa estereotipas? Que se repiten una vez y otra vez. Bastante sencillas, con decoraciones muy simples. Los instrumentos son de piedra, no conocían metales hasta la llegada de los españoles, hasta la llegada de los cañaris que entraron ahí y ya manejaban metalurgia y comenzaron a intercambiar instrumentos de cobre. Pero son instrumentos bastante, entre comillas, primitivos. En realidad es lo único que necesitaban ellos para dominar la naturaleza. El proceso histórico ha hecho que esta provincia poco a poco se vaya despoblando de sus nativos. Los pueblos shuaras, ashuaras, ajunes, aguarunas, son las distintas familias que están ahí de este mismo grupo, el grupo lingüístico jíbaro. Jíbaro hoy día es considerado un insulto, pero la lengua se sigue llamando la lengua de los jíbaros. La población ha cambiado notablemente. La población de la provincia es una población culturalmente mestiza. Ya no hay muchos shuaras. Han sido movidos, se han ido refugiando en determinadas partes del bosque. Y como vemos aquí hay varias imágenes de los personajes actuales. Hay muchísimos jóvenes que están todavía ahí y otros que están saliendo afuera porque dicen en la selva yo no tengo nada que hacer. ¿Por qué? Porque no han comprendido el proceso de producción que debe darse en la selva y se han agotado los pisos. Todo esto es lo que se sabe más o menos de la provincia, hasta que llegaron los arqueólogos y comenzaron a explorar y descubrieron un sitio arqueológico importante. Sitio arqueológico, fenómeno de interacción social, fuerzas vivas que están interactuando para producir cultura. Y eso es lo que tenemos aquí. Descubrimos en el año 2002 el sitio Santana La Florida, que, como les dije al inicio, nos cambió totalmente las perspectivas y las maneras de ver la Amazonía. La Amazonía ya no era selva magnífica, prístina, donde el hombre vivía como buen salvaje, cazando, recolectando y viviendo en completa armonía con la naturaleza. Resultó que los procesos que pudimos comprender a través del estudio de la cultura material y del paisaje
nos demuestran que hubo una verdadera civilización ahí. Una civilización que no estuvo aislada del resto de la civilización andina. Cuando digo andino no me refiero a la sierra. Cuando digo andino en términos cosmológicos, cosmogónicos, ideológicos, es la unión de las tres regiones que tenemos en el país: la costa, la sierra y la selva amazónica. Todo eso es la civilización andina y todos nosotros somos herederos de ello. Y vamos a ver que una parte fundamental de esa identidad andina viene de la selva, viene de la selva alta, de la alta Amazonía que se llama, o de la Amazonía occidental. Aquí hay una serie de fechas de radiocarbono 14. Como ustedes saben, los arqueólogos encuentran cosas antiguas y una de las maneras de poder ubicarlas en el tiempo es a través de un análisis sofisticado que se llama el carbono 14. Tenemos más de 30 fechas de carbono 14 que nos ubican esta sociedad en un rango que va entre 5.400 años antes del presente y 2.300 años antes del presente. Esto es para esta manifestación. Es el periodo concreto en el cual se desarrolló lo que estamos llamando ahora la cultura mayo-chinchipe marañón. Que en términos, para los que les gusta todavía pensar en antes o después de Cristo, estamos hablando de 3.400 años antes de Cristo a 300 años antes de Cristo. Es decir, son manifestaciones sociales, culturales muy antiguas. Las fechas se reagrupan en torno a un momento específico que está alrededor de 2.500 años antes de Cristo, de 4.500 años antes de Cristo. No les complico mucho la noción esta de las fechas, pero es una sociedad muy antigua que supo transformar la selva y la transformó en un espacio social, en lo que nosotros llamamos un centro ceremonial. ¿Qué es un centro ceremonial? Es un sitio donde se reunía la gente para realizar actividades sociales, ceremonias de matrimonio, ceremonias de iniciación, cambio de edades, cuando las mujeres se convierten en seres lúdicos, cuando ya se pueden ser casanderas y demás. Algo fundamental en toda sociedad, y en las sociedades amazónicas los ritos y las ceremonias son fundamentales hasta el día de hoy. Tenemos nosotros aquí evidencias de un centro ceremonial de hace 5.000 años, que estaba organizado, y ya vamos a ver cómo estaba organizado. Estaba organizado en torno a una plaza central. La plaza es donde la gente se reúne. Y en torno a la plaza habían dos plataformas, dos montículos artificiales que habían sido construidos por la gente. ¿Y para qué? Para que estos sean el eje de las actividades. En torno a la plaza, algunas viviendas, donde la gente quizás vivía o se reunía o estaba ahí durante el tiempo de las manifestaciones. Es una arquitectura en piedra. Esto no es muy común en la Amazonia. O ustedes dirán, no, en realidad es mucho más común de lo que se cree. El que ha caminado en la selva a veces encuentra lo que se llaman picos, encuentran los muros de piedra. Lo que pasa es que tradicionalmente se decía que los poblados amazónicos no hacían construcciones de piedra. ¿Por qué? Porque tenían buenas maderas a su alcance, pero en realidad es una visión tradicional. Estamos queriendo interpretar la historia a través de los ojos de ahora. El estudio histórico nos abre los ojos y nos dice, esta gente transformó la naturaleza y construyó, y aquí concretamente construyó con piedra, sobre una extensión de más de 1 hectárea. Y una de estas plataformas tiene una arquitectura bastante particular. Ustedes dirán, ¿eso qué tiene de particular? Es un pedregal. Cuando llegaron los arqueólogos era un pedregal, y cuando comenzamos a limpiarlo y comenzamos a comprender que no era tan simple, ¿no? Porque en realidad esa misma plataforma, una vez de que hemos limpiado y de que hemos estudiado, aquí vemos un proceso de ingeniería, y recalco las palabras que dijo Gabriel. Aquí hay una verdadera tecnología arquitectónica, una ingeniería que implica saber construir. Hay muros de contención que están reteniendo la tierra, porque en esta zona donde llueve mucho, si uno solo acumula la tierra, el agua la dispersa, la erosión la deshace. Esta gente construyó estos montículos con una verdadera tecnología para que duren el tiempo. Y además, en el subsuelo de esta terraza, de esta plataforma, hicieron varios enterramientos. Muchos de estos enterramientos nos dan evidencias de la cultura material, de los adornos que ellos se ponían, de los recipientes que ellos utilizaban, con lo que se enterraban para ir en el viaje al otra vida, cosas que eran importantes para ellos. Estoy yendo bastante rápido porque tengo muy poco tiempo para conversar. Voy a tomar una guayusa. Gracias, porque la boca se me pone.
Lo interesante es que la construcción del montículo sirvió de base para que encima del montículo se edifique un templo, la casa sagrada, donde se realizaban una parte de las actividades. Y lo interesante es que esta arquitectura, ese pedregal que vimos, no es un pedregal cualquiera. Aquí hay lo que se llama una arquitectura en espiral, que nace a partir de lo que podríamos considerar el altar de este templo. Y ese altar es un altar bastante curioso, porque el altar resulta ser una hoguera, ¿no? Donde se ofrecía algo que comunicaba con el mundo del más allá a través del humo, a través del fuego. Al excavar esto, encontramos en el interior algunas ofrendas que no fueron quemadas. Fíjense la calidad de los objetos que estaban ofreciendo. Son objetos en piedra, trabajados con una maestría tecnológica increíble, y al mismo tiempo con una estética que mucha gente diría, no, ¿qué va a ser eso de la Amazonía? País de salvajes. Fíjense lo que hacían los salvajes hace 5.000 años. No eran ningunos salvajes. Fíjense cómo sale el eje de la espiral. Hay toda una concepción cosmogónica que está aquí en la noción de la espiral. El espiral es el símbolo del movimiento, el símbolo de la energía, el símbolo de la fuerza, y eso está materializado aquí en piedra. La construcción, el perfil, los arqueólogos nos gusta jugar con esto, ver cómo se fueron construyendo a través del tiempo en distintas etapas. Aquí vemos los muros de contención, aquí vemos los procesos de reconstrucción. Y lo interesante es que el estudio de esto nos demuestra que esta plataforma fue construida en 3 periodos distintos. Y en cada uno de estos periodos, que están diferenciados en más de 700, 800 años, había siempre la noción de la hoguera central. Las hogueras estaban construidas en el mismo eje. Hay 3 hogueras construidas en distintos momentos, pero siempre en el mismo tiempo. Esto quiere decir que a través de 800 años la gente pensaba más o menos lo mismo, tenía sus ceremonias más o menos de la misma manera y estaba actuando más o menos de la misma manera. Disculpe que vaya rápido, pero quiero hablarles de muchas cosas, el ritmo me corta el tiempo. Otra cosa interesante, al lado de la hoguera, esta es la hoguera antes de que se les cabe, ¿no? Asomó una tumba, la entrada a una tumba de unos personajes muy importantes. Probablemente eran los personajes yachas, los más importantes socialmente ahí. Y por eso les enterraron en el sitio de actividad ceremonial más importante. En el interior de la tumba encontramos, fíjense, la cantidad de las ofrendas. Estamos viendo aquí cosas de cerámica, cosas de piedra, los adornos no conocían hospitales, pero la gente se diferenciaba con adornos de qué? Algunos de piedras, de turquesas, de malaquitas, de amazónicas. Esos eran los elementos simbólicos más importantes para eso. ¿Qué es lo que llama la atención? El color verde de las piedras. La gente buscaba piedras de colores especiales. Pero además de eso, ¿qué se encontró en la tumba? Se encontraron elementos foráneos, es decir, elementos no propios de la zona. Elementos como las conchas marinas. Las conchas marinas son conchas que vienen del Pacífico. Hace 4.500 años había interacción entre la costa, la sierra y la Amazonía. La evidencia es esta. Cuando aparecen conchas marinas en la Amazonía, es que alguien se está yendo o alguien está creyendo y haciendo llegar. Pero no son conchas cualquiera. Está la concha conocida como los troncos y la concha conocida como el Spondylus princeps, que son 2 elementos fundamentales en la cultura andina. Son los elementos que son considerados como las deidades principales. Estos son los ejes de toda la vida, porque el troncus es el símbolo de la masculinidad y el Spondylus es el fenómeno de la feminidad. La unión de los dos lleva a la fertilidad, a la generación de la vida. Hace 4.000, 5.000 años, esta gente ya tenía esas nociones bien metidas en su cabeza, a través de las 3 regiones, costa, sierra y oriente, y por eso están aquí. Y están presentes en la tumba. Un poco de los detalles de las cosas. Estas son turquesas talladas. Fíjense lo que están representando, ¿no? Aves, serpientes, monos que están ahí grabados. Es decir, son símbolos del bosque tropical, ¿no? Fíjense la calidad tecnológica y estética con la que trabajaban estas materias primas. Estas son turquesas. Aquí vemos un personaje recurrente, la serpiente enrollada. Y en el Perú le llaman la serpiente sonreída porque representan la boca con una aparente sonrisa continua. Lo interesante es, de nuevo, el enrollado hace pensar en ¿qué? En el espiral. Es un símbolo constante. Esta es una joya tecnológica y me detengo un poquito. Son discos que han sido perforados para
producir eslabones como cadenas. Piensen ustedes, ¿no? Yo la primera vez que me enseñaron uno de estos, dijo, ¿y cómo hicieron para meter uno dentro del otro? Una argolla dentro del otro. No metieron la argolla, la fabricaron ahí mismo. Y estos son proezas tecnológicas de estos, entre comillas, salvajes que vivieron en el 5000 años. ¿Quién es capaz de hacer eso hoy? Muy pocos orfebres. La simbología que aparece también, aparecen a menudo en pares. En unos casos, macho y hembra. ¿Ya? En otros casos, el pájaro es la misma piedra, el pájaro y una serpiente, las dos representadas ahí mismo. La forma ovalada es la forma del huevo, el origen común de estas dos manifestaciones. Y así podemos abundar, pero el tiempo es corto. La cultura material también se expresa en cerámica. Eran pueblos que producían cerámica, eran ceramistas de alta cultura. Fíjense las formas, no tienen nada que ver, sin menospreciar lo que hicieron los shuaras, con las formas tradicionalmente conocidas como las formas amazónicas. Este es el origen de lo que va a ser después del proceso de toda esa producción. Pero fíjense la complejidad de las formas y al mismo tiempo el simbolismo que está reflejado en las formas. Aquí hay formas naturales, una calabaza, un zapallo, ¿no? Hay muchas formas de esto que están ahí representadas, cosas que para ellos eran muy importantes. Y habían recipientes de piedra también. Aquí aparecen lo que los astrólogos llaman los recipientes de efigie, la representación del hombre en cerámica, y de no cualquier hombre. Cuando digo hombre estoy hablando de términos genéricos, no el macho, porque este personaje del cual vamos a hablar pudo haber sido una mujer. Lo interesante es que la representación en cerámica de símbolos, ¿ya? Y los símbolos implican una noción cosmogónica, una simbología. Y el hombre se representa a sí mismo en arcilla. La arcilla deja de ser simplemente para producir ollas, para cocinarlo, para guardarlo, almacenar. Son mecanismos, es el medio para representarse a sí mismo y a su mundo. ¿Cómo que a su mundo? Esta botella interesante es una botella. Tiene lo que en términos tecnológicos se llama una asa de estribo, que es bastante específica. En el Ecuador esto es muy antiguo, pero desaparece en poco tiempo. En el Perú esta forma continúa hasta que llegaron los españoles. Los incas seguían produciendo esta forma, la llamada asa de estribo. Ahora, fíjense las tres caras de la misma botella. Tenemos un individuo representado en una, otro individuo quizás representado en otra cara. Son las dos caras de la misma botella. El individuo está saliendo de una representación de una concha spondylus, esta representación que viene de la costa. Y vean, fíjense la cara de aquí, es una cara de un personaje sonreído, pues, y la cara del personaje de acá es un individuo que está fruncido, la boca es distinta. En realidad esta es el hocico del jaguar. Esta es la representación de la transformación del hombre, del yacha quizás, de un miembro normal de la comunidad, un miembro excepcional. Él asume para sí las facultades del jaguar, del felino, y por eso tiene las fuerzas del felino. Es la representación de la transformación del yacha. Es pura ideología de algunos. Otro recipiente, un recipiente de un individuo simpático que está cachetoncito. ¿Y por qué está cachetoncito? Porque está mascando coca. Dirá, bueno, pudo haber tenido un dolor de cabeza. No vamos a hacer caso al referente. En el interior de esto había cal, y la cal se mezcla con las hojas de coca para poder extraer los alcaloides. Al masticar la coca, salen las drogas, sale el alcaloide y transforma todo aquello. ¿Ya? Y esta es una práctica andina que sigue en la actualidad en determinados países como en Bolivia o en el Perú. En el Ecuador prácticamente desaparecido. Nadie más la coca. Pero la coca es un elemento constante. Esta es coca salvaje y en el sitio arqueológico mismo todavía hay coca salvaje. Otro instrumento, quizás del mismo yacha que estaba ahí, son estos pequeños morteros donde se molían las semillas para producir alucinógenos potentes que utilizan los yachas, que utilizan las gentes que tienen y que quieren comunicarse con las fuerzas cósmicas para poder predecir, para poder curar, para poder actuar. Las plantas que estaban ellos muriendo probablemente eran estas semillas que aquí se les conoce como las semillas de Vilco. En la Amazonía tienen otros nombres, ¿no? Pero son especies comunes de ahí. Y se sabe, por lo que hemos visto a los yachas ahora, que el polvo que se produce es aspirado por la nariz e inmediatamente entra en un contacto con los seres del cosmos.
Los dibujos que aparecen en los cuentos grabados es una locura. Es como cuando uno entra a la iglesia y ve la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Solo que esta es la Trinidad de los pueblos amazónicos. Aquí está, como vamos a ver, el felino, que lo vemos aquí muy bien, la culebra, el águila arpía o el halcón. Supieron ellos grabar estas fuerzas sagradas en piedra. Y en este caso, escogieron una piedra de dos colores. Una piedra era roja, una mitad de roja, la otra era gris, blanquecina. Y en cada una de las caras grabaron las fuerzas de distintas partes de la naturaleza. En rojo, las del bosque tropical húmedo. En gris, la del bosque tropical de altura. Aquí aparece el cóndor, que no aparece en la selva baja. Aquí aparece una especie de loro, que además está sacando la leche. Y aquí está el puma. Me dirán, el puma no le veo muy bien, al jaguar no le veo muy bien. Cuando se unen las dos mitades, no de esta estructura, sino de su misma imagen, vista al espejo, aparece el jaguar rampante, con toda la fuerza que tiene. ¿Ya? Esto implica la maestría tecnológica de grabar aquello, pero al mismo tiempo implica una cosmovisión, otro recipiente de piedra, grabado, la representación de Liacha. Aquí prácticamente no se ven los dibujos, hay que saberlos dibujar para comprenderlos. No entro ahí. Pero todo esto son los símbolos del poder de Liacha. Es que normalmente los antropólogos usan el término genérico del chamán. El chamán es el Sami, de Liacha. Todo esto es bien interesante sobre la cultura material, lo que nos dice, lo que no se ve, lo que no se conserva, nos permite leer la historia entre líneas, entre las líneas que están metidas en la cultura material. Pero al mismo tiempo, los recipientes contenían vestigios de lo que la gente comía, es decir, de la cotidianidad de la gente. Y la gente, sabemos que no eran simples cazadores recolectores, porque estamos viendo que en el interior de estos se han quedado vestigios de polen, cenizos de fitolitos y sobre todo gránulos de almidón de plantas, como la yuca, el maní, el yarén, la papachina, el ñame, el camote, la chile, el ají, el frijol, el cacao y la coca. Todo eso estaba metido en el interior de estos recipientes. Y esto nos permite reconstruir la dieta de ellos y al mismo tiempo de comprender cuáles eran las plantas que eran más importantes para los unos o para los otros. Esto a que se sabe gracias al trabajo de los especialistas. Paleógrafos no intervienen aquí. Paleógrafo es el que lee la escritura antigua. Aquí intervienen los paleobotánicos, los que saben reconocer las evidencias de las plantas y ver cómo éstas se han preservado. Tuvimos la suerte de trabajar con la doctora Sonia Sarillo y con la doctora Claire Menón, que vinieron al centro, estaban con nosotros durante un tiempo, recuperaron las evidencias ahí y las estudiaron y las fecharon. Inclusive la doctora Menón pudo reconstruir la secuencia del ADN del cacao antiguo que se encontró en el interior, con lo que sabemos que el cacao estaba presente hace 5.000 años. Algunas de estas muestras fueron fechadas directamente, muestras orgánicas con una fecha de 5.300 años antes del presente. Eran muestras de cacao y muestras de maíz. Maíz en la Amazonía hace 5.300 años. Tampoco concuerda con las ideas tradicionales. Siempre se dijo que el maíz fue introducido desde la costa, pero regresivamente llegó a la sierra y después a la Amazonía en tiempos muy tardíos. Estamos viendo que el maíz estaba ahí presente. Y estaba ahí presente entre los objetos que se desechaban, es decir, objetos de cocina, elementos alimenticios que iban a parar en la basura. Y también en el interior de estos recipientes había chicha de maíz, había chicha de cacao, había chicha de yuca en estas representaciones. Cuando los muertos viajaban a la otra vida, iban llevando su provisión de chicha y comida, ¿no? Y los recipientes de acá. Muy especial, gente dijo, bueno, los gránulos de maíz no son una prueba contundente de que esto había, y sobre todo con el cacao, porque el cacao era una planta que no se consideraba propia de la zona. Entonces hubo que hacer un análisis químico para llegar a las firmas bioquímicas, de las moléculas químicas que estaban en el interior de estos. Y se comprobó que había la firma bioquímica del cacao compuesta por dos moléculas fundamentales, la teobromina y la cafeína. Cuando estas dos firmas aparecen en un mismo sitio, no puede ser otra cosa que cacao. Se comprobó efectivamente que era cacao. Pero esto ya de alguna manera se sabía, porque además entre los objetos que salieron había este pequeño mortero que tiene la forma de la mazorca del cacao. Es decir, sí pueden haber otras plantas que se parecen a la mazorca del cacao, pero cuando uno tiene la mazorca, además tiene la firma bioquímica de la teobromina y la cafeína, no hay duda posible.
era cacao lo que había. Y es normal que haya cacao en esta zona, porque la Amazonía es la zona de mayor concentración de diversas formas de cacao, silvestre y domesticadas en la actualidad. Aquí los distintos colores muestran la intensidad de estas flores. El rojo y el negro son donde hay muchísimo más, el amarillo es donde hay menos. Tradicionalmente decía que el cacao venía de la región de Mesoamérica, de la región de México y en la frontera con Guatemala. Los primeros que utilizaron fueron los olmecas, una de las grandes civilizaciones de América. Ahora estamos viendo que en realidad las evidencias de aquí son casi de 2000 años antes de Cristo. Las evidencias de acá son de 3500 años antes de Cristo. Hay una diferencia, hilando fino, de casi 800 años entre la antigüedad de Mesoamérica y de acá. Los procesos de domesticación del cacao aparentemente se dan aquí. Y el cacao domesticado aquí va a viajar y se va a dispersar a lo largo del territorio. ¿Y cómo lo hacían eso? A través de la interacción social. La gente viajaba, como hoy día, ¿no? La gente viajaba de la costa, de la sierra, viajaba a la Amazonía. ¿A través de qué viajaba? De los ríos, ¿no? En esta zona de la Amazonía los ríos no son navegables. Había que caminar a través de los caminos tradicionales. En determinadas partes les llaman colucos, en otros les llaman camellones. Son caminos hechos en las cuchillas de las montañas y que permiten subir y bajar las cordilleras. Es lo que estamos viendo aquí. En las evidencias, la corte de acá llegó hasta acá. ¿Cómo? A través de los mercaderes, entre comillas, de las gentes que iban de un lado y traían otro, y no solo traían productos, sino sobre todo traían ideas. La interacción es sobre todo social. La interacción de la comunicación es lo que llevó a producir civilización. Los pueblos que entran en contacto son los pueblos que progresan. Los pueblos que viven aislados, como muchos pueblos amazónicos en la actualidad, lo están haciendo. ¿Por qué están aislados? Porque quieren protegerse del contacto negativo de las otras culturas. En esta época no había contacto negativo. La gente viajaba, no vivían aislados, compartían la misma cultura. Y acá sí termino. Hemos hablado de la parte alta de la cuenca del Chinchipe, pero en la parte baja de la cuenca del Chinchipe estamos viendo que esto está sucediendo exactamente igual, ¿no? La parte baja de la cuenca del Chinchipe se encuentra hoy en el Perú, en la hermana República del Perú, y el Chinchipe desemboca en el Marañón, como les dije al inicio, uno de los afluentes mayores del Amazonas. En todo lo largo de la cuenca baja del Chinchipe tenemos exactamente las mismas manifestaciones. Presencia de montículos, de centros ceremoniales. Mi colega Quirino Olivera Núñez, un arqueólogo de la Amazonía peruana muy reconocido, está trabajando casi a la par que nosotros y ha encontrado evidencias increíblemente iguales. Lo mismo que hay en Pará, hay en Huaca, en un sitio llamado Montegrande, en la ciudad de Jaén. La ciudad de Jaén está muy cerca de Chinchipe y vayan viendo cómo se parece la noción de la espiral. Eso sigue investigando ahí. Un investigador nuestro, Julio Hurtado, que ha trabajado con nosotros durante casi 15 años, tuvo la oportunidad de estar trabajando en Jaén con el equipo peruano hasta hace unos días. Y hoy está aquí para quizás compartirnos un poco de sus experiencias. En el Perú, como es bastante más seco, se conservan mejor ciertas cosas, como por ejemplo los restos de pintura mural. Los templos tenían pintura y tenían diseños propios de la región, diseños amazónicos, ¿no? Aquí está, algunos dicen que este es el diseño de la boa. Aquí hay un caimán, y el otro día nos decía un antropólogo que la boa y el caimán a menudo van como en unión, ¿no? Para expresar lo que son las fuerzas de la naturaleza. No solo tienen ellos pintura, pero también tienen la misma cultura material. Los caracoles marinos y los cuencos de piedra tallados prácticamente con la misma iconografía, la misma simbología, los mismos instrumentos. El espondylus tan importante de la costa del Pacífico aparece en el Perú. Entonces, para terminar, hay que saber que la Alta Amazonía nunca estuvo aislada, nunca fue una selva virgen, fue una selva poblada por gentes que la transformaron y que lo que produjeron supieron llevar a otras partes, las ideas y los productos, y se fueron hacia la costa y volvieron a través de la sierra. Esta interacción social produjo una alta cultura que nosotros estamos llamando la cultura maya Chinchipe Marañón. Solo el trabajo en conjunto, lo que se llama el trabajo entre hermanos peruanos y ecuatorianos en un plan binacional, puede llevar a la producción de una
producción científica seria. No podemos vivir aislados o aislados culturalmente o diciendo yo soy ecuatoriano, yo no me meto con el peruano, no, con los monos ni se meten. Tenemos que trabajar juntos para poder comprender las raíces de nuestro pasado. Es la única forma racional. ¿Por qué? Porque comprender nuestras raíces comunes para tejer juntos un futuro mejor. Con eso les dejo descansar y les agradezco por su presencia.